Muy buenas, bienvenidos al canal. Esta semana me apetece traer un vídeo reflexivo. Para los que no me conozcáis, yo soy Fran Carmona. Hace poco que emprendí esta aventura en YouTube y mis retos y mis objetivos es un poco mejorar en esto cada día, y también estoy haciendo una serie en la que comparto ciertos objetivos y hábitos que me hacían bien y que los estoy retomando, y también estoy contando un poco cómo me está yendo esta aventura. Y por si os interesa voy a dejar en los enlaces esos vídeos para que podáis curiosearlos. Como ya os he dicho, me apetece mucho hacer algo reflexivo. En este caso relacionado con el tema de las redes sociales, un poco las nuevas tecnologías, cómo nos afectan, y, ¿por qué no?, a lo mejor también hablo un poco de las inteligencias artificiales y desde mi punto de vista. Yo la verdad que es un tema que ya venía ya de antes, que ya lo reflexionaba o lo rumiaba en mi cabeza desde antes. Y es verdad que hace poco he tenido la suerte de toparme con un canal que me ha parecido muy interesante, que es el de Mayalen Yeo, que habla un poco de la tecnología y de cómo usarla de una forma consciente. La verdad es que me pareció súper interesante lo que decía ella. Voy a dejaros también por si acaso su canal, porque creo que merece la pena verlo. Como digo, desde el primer segundo conecté con ella. Al principio no sabía muy bien de qué iba, porque vi que ella hablaba del X-Train X4, que yo hace poco os traje un unboxing de ese dispositivo, y a partir de ahí empecé a curiosear y me encantó, porque creo que tenemos ese punto de vista en común de intentar buscar la tecnología de una forma consciente, que es verdad que hoy en día los móviles ofrecen un sinfín de posibilidades, pero a veces esas posibilidades también hacen que nos perdamos y que perdamos también un poco el objetivo de lo que queríamos hacer en realidad, porque a lo mejor tú querías escuchar música, pero acabas contestando una notificación o acabas metido en TikTok viendo los vídeos. Y es un poco ese tipo de cosas que me ha hecho también un poco clic. Y el canal de esta chica, como os comento, habla de esas cosas y también comparte tecnologías y consejos que creo que pueden ser muy útiles. Para mí se podría decir que, como ya os he dicho, ya este tema yo ya lo venía rumiando de antes, ya había tenido este tipo de pensamientos en el pasado, pero como que me ha despertado la inspiración. Y por eso creo que es tan interesante y tan útil ser consciente de lo que consumimos y cómo lo consumimos. Y un poco a raíz de esto es por lo que me han surgido todas estas ideas de este vídeo. Es verdad que yo en el pasado he tenido muchas etapas con las redes sociales, y es verdad que en los momentos en los que a lo mejor estaba muy agobiado he siempre optado por o desinstalar mis aplicaciones o estar una temporada desconectado de ellas. Y es verdad que me venía muy bien, pero por otra parte, en mi caso personal, dependo mucho también del tema redes para poder darme a conocer o dar a conocer mis proyectos. Entonces como que me costaba mucho encontrar ese equilibrio. Es verdad que ahora mismo estoy en una fase en la que no estoy muy motivado con las promociones. Bueno, más que motivado, no me siento del todo como con ganas de enfrentarlo de esa manera. Entonces he dejado un poco el tema de promociones y todo eso a un lado, porque a veces sentía como que tenía esa obligación, pero al mismo tiempo sentía que era tan forzado, que era tan falso, por así decirlo, como sí que quería mi proyecto, pero sentía que un modo que como que sentía esa presión de haber publicado libros, como que tenía que darlos a conocer sí o sí, y a veces no me sentía del todo cómodo, sentía que también estaba un poco agobiando a la gente, aunque nadie me lo expresara, pero yo me sentía así. Entonces como que ahora mismo estoy un poco, como en esta fase de YouTube, estoy un poco como en esa fase de reflexión, replanteándome qué es lo que me apetece hacer, y también qué es lo más equilibrado entre un concepto y otro. Y el tema de redes sociales, como en el tema de los vídeos de Mayalen, me hizo pensar en eso, un poco cómo estoy yo usando las redes. Es verdad que ahora mismo estoy en una etapa un poco como resurgimiento, por así decirlo, porque yo sí que tuve una época cuando, sobre todo cuando empezaba con mis libros, tuve una época en la que tenía bastante éxito, entre comillas, no exagerado, pero sí que era considerable. Eh, Tenía una base bastante buena, por así decirlo, de seguidores. En Twitter creo que tenía casi 7.000 o poco más. Y luego en Instagram tenía como 3.000. Pero es verdad que entre una cosa y otra, sobre todo creo que fue el año pasado, me harté de un montón de cosas. Primero, por cómo habían cambiado las redes sociales, que parecía como que tenías que pagar para que te dieran, no sé. Sentía que al principio era todo más natural, más justo, que yo entiendo y me parece válido que puedas pagar
o tener anuncios para poder darte a conocer, eso me parece genial. Pero sentía que llegaba un punto como que no había un equilibrio entre eso y poder tú trabajártelo de forma progresiva para tener, a ver, tampoco esperaba un millón de reacciones, pero no sé, una base decente. Y luego también sentía como que muchas de ellas las estaban forzando con temas de publicidad y metían muchas cosas entre medias de temas que no tenían nada que ver con lo que yo quería promocionar, que eran en mi caso los libros y otras redes sociales que utilizaba para hablar simplemente de mis aficiones. Y como que acabé bastante quemado con eso y al final decidí pues cortar por lo sano radicalmente en su día y me quité esas redes sociales principales, me quité Twitter, me quité Instagram y me quité Facebook. Es verdad que con el tiempo no sé si me arrepiento porque creo que por unas cosas he salido ganando, por otras he perdido, pero también me quedé con la conclusión porque también venía ya con cierta madurez mental de por mucho que una red social tenga su tengas tu base de seguidores y pueda parecer que lo que compartes ahí en cierto modo es real, a veces es un poco ilusorio. Entonces sabía que al final lo que compartes ahí no es realmente tuyo. Es como también las plataformas de hoy en día de contenido, de música o de películas. Tienes un montón de opciones, pero en cuanto decidan, o cuando tú decidas de irte o decidan quitarte eso, ya no tienes nada. Y así es como me sentí con las redes sociales. Es verdad que estuve una temporada como alejados de ellas, sí que busqué alternativas, aunque aún estoy aprendiendo con ellas, como en el caso de TikTok, que sentí que era una vía viable para mantener contacto con personas que me caían bien y que no quería perder el contacto. Y sí que estuve dándole bastante promoción, aunque ahora mismo me siento estancado porque siento que hago cosas igual y no siento un progreso, no siento que incluso llega a las personas con las que más suelo interactuar. Pero bueno, eso ya es otro tema aparte. Para no irme por las ramas, como que decidí cortar con todo en su momento y empezar un poco de cero. También es verdad que mi perfil como escritor como que ha bajado bastante en el sentido de promocionarlo. Pero, o sea, yo algo que no me sentía psicológicamente capaz de sostener eso, entonces preferí mirar más por mí y por mi estabilidad. Y en cierto modo me vino bien un poco como poner los pies en la tierra y darme cuenta de que las redes sociales no eran la panacea. Son una herramienta más, una herramienta útil, pero como tal, como herramienta hay que saber usarla bien y sobre todo tener claro de usarla de una manera positiva tanto para ti como para las personas con las que compartes. Y estoy hablando un poco así de un enfoque más desde dentro, o sea, más de un enfoque de alguien de creador de contenido. Sí que también quiero ampliar esa visión un poco de como consumidor porque también me ha afectado bastante. Pero bueno, como creador de contenido es eso. Que sentía que en algunas redes sociales como que se da el foco a lo que está más, lo que el algoritmo te dice, lo que el algoritmo te pide o lo que esté más de moda. Y tampoco es algo malo si como creador a ti te apetece hacer eso. Pero en mi caso es que sentía que no me fluía nada hacer ciertas cosas. Y yo siempre he ido muy a mi bola y tanto en, en todas las redes sociales he hecho un poco lo que yo sentía que era más afín a mí. Pero es verdad que si de algo no me arrepiento, pero sí es verdad que si volvieran al pasado, por ejemplo, en el tema de Twitter, con el tema de seguidores o el tema de promocionarme, como que sentía que me obsesionaba demasiado como para intentar como tener más seguidores, como destacar. Aunque es verdad que siempre he sido como más humilde en ese sentido, había momentos en que es inevitable que por la presión que yo mismo me ejercía, como que se me fuera un poco la olla. Entonces, creo que el hecho de haberme quitado todas esas redes sociales en su tiempo fue que también como una cura de humildad y un poco poner los pies en el suelo y saber gestionarlo bien. Ahora mismo siento que estoy en un momento de resurgir, es verdad que no he vuelto a redes sociales como antes. Ahora mismo lo que utilizo es TikTok y Blue Sky. Sí que es verdad que me volví a abrir Instagram, pero ya más en modo personal. No descarto en un futuro volverme a otras redes, pero siempre y cuando me apetezca y fluya con ella naturalmente. Pero obviamente mi visión no va a ser buscar eh, ese éxito como el que buscaba antes, sino creo que voy a buscar un poco sentirme cómodo y sentirme a gusto con lo que yo haga y lo que me apetezca hacer. Y el tema consumidor sí que es verdad que juntándose como creador es como un poco trampa en el sentido de que
si no tienes una buena estructura para organizarte, te consume mucho, porque como nos pasa a todos, vas a mirar una notificación y acabas mirando 20 reels o 2 horas viendo reels. A mí me ha pasado mucho. Como yo os he comentado, los vídeos de Mayalem me hacen un poco reflexionar eso y cómo puedo gestionarlo de manera de poder yo usar las redes sociales cuando lo necesite, pero al mismo tiempo no dejarme caer en ellas. Ella aporta consejos muy buenos, como adaptar tu teléfono para hacer ciertas aplicaciones o configurar de tal manera que te sea lo más amigable posible y puedas evitar caer en el scrolleo. También incluso hay un vídeo que está muy guay, que recomiendo un teléfono móvil como de estos. No es un teléfono antiguo, es como un teléfono muy básico pero con pantalla de tinta. Yo de momento no he podido hacer uno con él, pero la verdad es que me encantan esos aparatos, así que quién sabe si acabo con uno. Y un poco como poder adaptar el dispositivo para que tú puedas tomar conciencia y ponerte como, por ejemplo, en un caso de un creador, ponerte X tiempo para hacer lo que tengas que hacer y ya desentenderte de ello y no caer en las redes sociales. Yo un poco inspirado por su contenido, también me he planteado un poco cambiar el enfoque porque también sentía que, aunque ahora mismo soy más consciente que en otras etapas de mi vida, eso no me hacía inmune a caer en las redes sociales o en el scrolleo estúpido de ver historias que no me están aportando nada o noticias que peor, que me dejan mal. Entonces, de momento lo que he optado, como tenía por ahí un viejo dispositivo, lo he formateado del todo y me he quitado de mi móvil principal las aplicaciones de redes sociales que más peligro tienen de que acabe scrolleando o hacerme perder el tiempo y las he instalado en ese dispositivo. Y en el principal pues he dejado lo básico, lo que utilizo. Obviamente sí que aún no está 100% apañado, por así decirlo, pero creo que lo básico, porque al haberme puesto en el teléfono antiguo las redes sociales, como que si tengo que hacer una gestión ahí o quiero mirar algo, porque también, porque no permitirse de vez en cuando mirarlo, pero de manera controlada, pues lo estoy utilizando de esa manera. Y el principal pues lo utilizo para los mensajes y gestionar otras cosas. Y de momento va bien, porque el hecho de tener ese teléfono que tiene la capacidad justa para ir fluido, pero no del todo fluido como para sentirme adicto a él, porque es verdad que en otras épocas, en el pasado, lo que hacía era ponerme esas aplicaciones en la tablet. Y es verdad que a la hora de crear contenido o subir cosas desde la tableta se me hacía muy pesado. Entonces como que directamente ya ni me metía ni para hacer ni para ver redes sociales, pero tampoco me metía para compartir contenido útil. Y he pensado que usando este teléfono antiguo como que va a ser mucho más fácil y manejable para mí poder gestionar los temas que tengan que ver con las redes sociales o comunicarme con las personas, con los amigos o seguidores. No llevo mucho tiempo haciendo esto, pero es verdad que ya noto la diferencia, porque una vez que termino de hacer mis gestiones puedo perfectamente apagar ese teléfono de las redes sociales y dejarlo en otra habitación, y aunque me vaya a dar esas ganas de querer mirar las redes por ejemplo estar viendo una serie y de repente inconscientemente mirar las notificaciones, pues aunque me venga ese mono al tener el teléfono de esa manera, puedo un poco como darme cuenta, tomar conciencia y gestionarlo poco a poco. Es verdad que también ayuda muchísimo tener otras aficiones para no estar todo el día pensando en eso. Y yo es algo que no, he notado bastante porque en las etapas en las que he estado a lo mejor más de ánimo bajo o con ansiedad, sí que notaba que no quería hacer otra cosa que no fuera eso. Y según he estado investigando, tiene que ver mucho con la dopamina que te genera el hecho de scrollear y que de repente te pueda aparecer en un contenido que te estimule. Pero claro, estando mal no es lo más apropiado, como que tampoco, o sea, yo me acuerdo de a lo mejor haber estado más de 2 horas mirando ese tipo de vídeos, estando también ya mal de antes. Y la sensación de acabar te quedas pensando como que he estado haciendo, que no me ha aportado nada a mí mismo y tampoco me siento mejor. Como que al contrario, me sentía hasta culpable conmigo mismo. Y es verdad que, como os digo, tener otro tipo de aficiones pues ayuda muchísimo. Como el tema de los hábitos que estoy haciendo, de los otros vídeos que os he comentado de la serie. Pues es verdad que la actividad física es algo que, como digo,
Es algo que me ha acompañado mucho antes de que empezara todo este boom de usar los teléfonos o las redes sociales como es ahora. Y creo que tener esa base también me ha ayudado mucho a no caer de manera más exagerada. También, por suerte, la lectura es uno de mis hábitos que tengo inculcado desde pequeño. Entonces, como que a pesar de tener esto, nunca ha llegado a afectarme el hecho de si me estoy enganchado en un libro, no tengo esa obsesión de mirar el teléfono, incluso en las etapas en las que he estado así como más regular con el tema móviles. Pero es una afición que me ha ayudado y me ayuda mucho también a bloquear un poco esa sensación de ansiedad y de tener el foco sobre algo. Y es verdad que en comparación, por ejemplo, de estar distraído mirando, scrolleando, cuando acabas de leer, bueno, no sé, yo sí que siento, no sé si tendrá valor o no para el cerebro, pero moralmente me siento mucho mejor después de haber leído un capítulo largo que me ha gustado que no haber estado perdiendo el tiempo delante de la pantalla. También el tema de videojuegos, en mi caso los RPGs también me ayudan. Todo lo que siento que tengo un progreso es como que psicológicamente me hace sentir mejor. Obviamente no soy experto en este tema, no puedo decir que sea lo correcto o incorrecto, pero yo hablo en base de mis experiencias y de mi sentir. Y como que lo noto mucho a la hora de cuando algo me deja con la energía suficiente como para querer hacer más cosas y al contrario cuando me absorbe o me deja anulado. Y lo que siento, por ejemplo, como os digo, cuando termino de leer un capítulo o de jugar un buen videojuego con una historia en la que yo he tenido también que esforzarme en plan estrategia en una batalla o algo así, como que siento que intelectualmente yo he aportado y como que incluso en algunos casos siento que me ha beneficiado o como que incluso entre comillas he adquirido una habilidad. Y con las redes sociales pues es un poco más complicado. Es verdad que no todo es malo en ellas porque a veces puedes llegar a contenido útil y interesante, pero por desgracia no siempre es lo que te vas a encontrar o el algoritmo va a captar lo que más te distrae y te lo va a poner delante. De ahí lo importante que es poder manejar todo esto y tomando conciencia. ¿Y qué más quería aportar? También quería hablaros del tema de la inteligencia artificial, pero no sé si me estoy extendiendo ya demasiado. Pero un poco así, seguramente más adelante me explaye más, pero creo que el tema de las inteligencias artificiales pasa un poco lo mismo con las redes sociales. Como herramienta me parece algo fundamental e interesante porque tiene un sinfín de posibilidades, pero claro, como herramienta no puedes usar una IA como si fuera tu esclavo, porque ahí es como que a lo mejor terminas de hacer algo antes, pero el precio que pagas al tener, voy a poneros un ejemplo. Por ejemplo, imaginaos que yo quiero escribir un capítulo de mi libro y le digo a la IA que me lo cree ella. Que ojo, no veo mal, por ejemplo, usarlo por ejemplo, para corregir o revisar cosas. Aunque yo personalmente, este también tema da mucho, yo en el caso personal, aunque me parece interesante para eso, es como que según voy conociendo la IA, no sé si me parece lo correcto, porque ahora mismo no me fluye hacer así. Sí que he tenido mis experimentos con las IAs, pero como siento que si aporto un proyecto mío personal, como que de algún modo se queda, no sé, como que pierde algo de mi esencia. Entonces como escritor me compensa, pero a la hora de, yo que sé, un texto básico o algo más analítico, pues una corrección no lo veo mal. El problema es cuando tú le dices que corrija por ti, o sea, que tú le dices que te redacte ese texto por ti, eh, que investigue por ti ciertos temas. Pongamos que yo quiero indagar por una novela y le pido información. Esa información, tal y como me llega, yo puedo dar por sentado que lo que me dice es verdad y darla por cierta y me estoy perdiendo una parte importante de mí mismo. El precio que estoy pagando es que no estoy razonando por mí mismo, no estoy aprendiendo nada, estoy dejando que me lo hagan todo por mí, entonces no siento como que potencie esa parte. Sin embargo, creo que bien llevada puede ser muy útil, porque por ejemplo yo puedo pedirle información, ¿vale? Pero yo puedo coger esa información y por mi parte investigar por otras fuentes y contrastar. Ahí sí que, por ejemplo, estás haciendo algo útil. Estás usando la IA con cabeza. Pero claro, si no la usas con cabeza y dejas que lo haga todo por ti, eh, ¿qué precio tiene? ¿Cómo te está afectando en el cerebro? ¿Cómo te está afectando en las decisiones que vas a tomar en el futuro? Entonces da un poco de miedo a veces, pero creo que
al final es todo lo mismo, es tomar conciencia, porque parece que como que algunas cosas quieren enfocarlas de cierta manera, pero no debes olvidarte que tú tienes realmente ese poder de parar y replanteártelo todo y buscar para ti cuál es la mejor manera de hacerlo y cómo hacerlo. Creo que eso es importante. Por supuesto, del tema IA daría muchísimo, muchísimo para hablarlo, porque a mí me fascina personalmente. Pero es verdad que hay cosas que veo que no me gustan mucho cómo se está llevando, cómo se está utilizando. Por ejemplo, el tema de los artistas. Yo que soy escritor, bueno, no me da un miedo que una IA sea capaz de conseguir escribir cosas decentes, porque siempre pienso que el humano va a tener siempre un valor añadido que una máquina no va a poder tener. Pero da un poco de miedo, sobre todo, a mí lo que me chirría bastante es un poco cómo se utiliza la IA generativa, creo que se llama. La IA generativa un poco como el tema de las ilustraciones o dibujos, ahí sí que me chirría un poco, porque es como... Yo no dibujo, no soy artista, pero sin, no sé, pienso que hay muchísimos artistas con talento y yo puedo entender, eso ya puede ser cuestionable, ¿no? Que alguien pequeño o novato pues no tenga recursos y decida hacerlo de esta manera, vale, puedo entenderlo por desconocimiento que lo haga. Pero ver, por ejemplo, que grandes empresas utilizan las IAs para crear ilustraciones o carteles, eso ya a mí ya me chirría demasiado porque pudiendo contratar a un artista, sobre todo el tema de carteles de eventos de ciudades pequeñas, pueblos de todo tipo, porque lo he visto en varias partes, como que me chirría mucho, no podrías coger a un artista local y dejar que ese artista local sea el que lo diseñe. Pero bueno, esto es un tema que va más para allá y que seguramente en un futuro, porque no en otro tema de reflexiones lo comparta. Pero creo que ya creo que me he explayado bastante. Disculpadme si este vídeo ha sido un poco raro en el sentido que he tenido que hacer varios cortes porque estoy un poco regular de la garganta y había momentos que me daba tos o me sentía como que me ahogaba y he tenido que parar y cortar. Disculpad las molestias y ojalá que os haya gustado mis reflexiones y todo lo que he compartido. Agradecería muchísimo que compartierais este vídeo y que le dieras a like y también os suscribierais si es la primera vez que veis este canal y os gusta y os llama la atención el contenido. Os mando un fuerte abrazo y espero que estéis genial.